Hola, un saludo muy especial para todos los que se conectan en nuestro canal Congreso. Le damos la bienvenida a Voces del Territorio, la otra mirada, un espacio en nuestro canal para escuchar a aquellos representantes que hoy son la voz de muchos colombianos que ven en sus regiones tantas problemáticas ocasionadas por este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro. Son las voces de la oposición. Hoy debo decirles que me encuentro con una representante a la que admiro muchísimo, una representante, una mujer valiente, valiosa, poderosa, que ha hecho hincapié con mucha determinación en muchas críticas de lo que pasa en su territorio, en el departamento al que representa, el departamento de Amazonas, la representante Yenica Sujein Acosta Infante, del Centro Democrático, representante de la Comisión Cuarta Constitucional de la Cámara de Representantes, y hoy queremos darte la bienvenida a nuestro programa y sobre todo escuchar esa voz del departamento tan hermoso al que tú representas aquí desde el Congreso de la República. Bienvenida, Yenica. Muchas gracias a nuestra representante Lina por este espacio y por crear realmente estos escenarios que permiten conocer la otra cara de nuestra región y también la otra cara del país. Así es, representante Yenica, pues nosotros vemos con mucha costumbre el que este gobierno pretenda maquillar cifras, dar discursos positivos frente a la gestión, pero tú, representante, que cada semana estás en el territorio, que cada semana escuchas el clamor, la angustia de los habitantes del Amazonas, ese departamento, dinos, ¿cuál es ese sentimiento que hoy agobia al departamento del Amazonas? Bueno, realmente para nosotros ese cambio que anhelaban los que creyeron en este gobierno hoy nos da la razón, las críticas en su momento que le hacíamos al gobierno del cambio. Si bien todos los colombianos queremos que el país cambie, que mejore, que disminuyan las brechas en estos territorios tan apartados del país, donde es difícil acceder, donde el gobierno poco llega, especialmente a las áreas más alejadas. El Amazonas es un departamento que tiene 2 municipios y 9 áreas no municipalizadas, y la única manera de acceder es vía aérea. Los costos, la calidad de vida de nuestra población es muy alta, y siempre hemos tenido dificultades, no solamente en salud, en educación, sino en seguridad. Y hoy, ¿qué vemos? Hoy vemos que las fuerzas, por ejemplo, la disidencia de la FARC y otros grupos ilegales armados han llegado al departamento a apropiarse de territorio, a quitarle esa tranquilidad a nuestra ciudadanía, y hemos hecho ese llamado al gobierno para que ponga la atención, ponga la lupa en el Amazonas, que no perdamos nosotros esa tranquilidad que nos caracteriza. Es más, nuestro municipio es llamado la capital de la paz, Leticia, y bueno, no hemos tenido resultados en salud, en educación. Yo creo que hoy es un llamado al gobierno nacional a realmente a que cumpla con sus promesas, que cada vez que nuestro presidente, porque al igual es el presidente de los colombianos, da un discurso o presenta una propuesta, un proyecto de ley, se queda todo en discurso y no lo vemos realmente reflejado los buenos resultados en un departamento. Pertenezco a la Comisión Cuarta, representante, y cada vez los presupuestos son menores, y aparte de eso, la ejecución muy baja de los diferentes ministerios. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ya quedan pocos meses para terminar este gobierno y no vemos inversión en los territorios, no vemos generación de empleo, no vemos oportunidad para nuestros jóvenes. Entonces, simplemente con los programas que ya existen desde hace mucho tiempo, que proyectos de ley que ya benefician a nuestra población, a la niñez, a los adultos mayores, entonces de quedarse solamente con ello y trabajar bajo ese discurso, creo que no es lo que estábamos esperando los colombianos, más las comunidades indígenas. Amazonas es un departamento con más de 80% de población indígena y hoy sufren las dificultades. Amazonas hoy está aumentando la tasa de deforestación. Éramos uno de los departamentos con menos tasa de deforestación de los departamentos de la Amazonía, y hoy ha aumentado el 37% en deforestación. ¿Por qué? Por minería ilegal y por sembríos que hacen parte del narcotráfico. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos quitando las herramientas a nuestras autoridades militares y de policía para que puedan
no solamente hacer soberanía, sino también proteger nuestra Amazonía colombiana. Y esas herramientas hoy no las tienen. Entonces, yo creo que siempre lo hemos hecho, representante, usted se ha dado cuenta, ese llamado respetuoso al gobierno nacional para que le cumpla a los amazonenses. Jenica, tú tienes la oportunidad, este es tu segundo periodo en la Cámara de Representantes y por supuesto comparto contigo el que este gobierno le haya prometido a los colombianos, le haya generado muchísimas ilusiones, sobre todo para esos departamentos como el tuyo, como Amazonas, como el que yo represento, Arauca, en el que realmente esperábamos de alguna manera que hubiese una prioridad en estos departamentos alejados, con difícil acceso, con tantas necesidades. Fueron muchas las ilusiones que se vendieron. Dime, con esa experiencia que tú tienes ya de haber pasado un gobierno y ¿en dónde prevalece esa incapacidad que hoy muestra? Porque uno ve a los ministros y este gobierno y los consejos televisados que hacen que todo el mundo está trabajando y pareciera que todo fuese de maravilla, pero lo que muestran las cifras, tú que estás en la Comisión Cuarta, que ves realmente cómo han sido las inversiones en estos departamentos, dime dónde está la incapacidad que hoy tiene a este gobierno con mayor cifra de incumplimiento de un plan de desarrollo. Bueno, son muchos. Yo creo que son muchas las líneas, como te acabo de decir, seguridad, educación, pero hoy como profesional de la salud y conocedora de la situación de salud de mi país y de mi departamento, yo creo que la vulneración de los derechos, especialmente de nuestra población, está en la línea de la salud. Sector salud, ¿cómo es posible que unas remisiones se demoren meses para poder ser atendidos como debe ser, con oportunidad y calidad los usuarios, que la entrega de medicamentos, que es más, doctora, imagínese que remiten a los pacientes ya sea a Villavicencio, a Bogotá, a Valledupar, a Cali, a Medellín, donde ni siquiera conocen la ciudad nuestros habitantes, llegan a un mundo desconocido, no le hacen ese acompañamiento al paciente y después se demoran días para retornar al lugar de origen, de donde la EPS tiene la responsabilidad de ofrecerle el servicio de salud. Hoy hay muchos pacientes con enfermedades huérfanas, pacientes con enfermedades crónicas, que han sido interrumpidos sus tratamientos. ¿Qué le decimos a esas personas? Hoy estamos nosotros en una alerta realmente en salud, que si bien lo vemos a nivel de país, vemos que en el departamento del Amazonas esto ha seguido empeorando. No vemos respuesta. Mire, yo a diario recibo en este celular mensajes de los usuarios pidiéndome apoyo para que le agilicemos ante la Superintendencia Nacional de Salud una remisión, ese acompañamiento que requieren ellos. Hay mucha población que realmente vienen de comunidades indígenas, que nunca han estado en una ciudad, que muchos no hablan ni siquiera, utilizan el dialecto o tienen el dialecto de su comunidad, de su etnia, y simplemente se sienten solos y sin un acompañamiento. Y hoy esa vulneración de ese derecho tan importante como es la salud, lo vemos que cada día empeora más. Este gobierno se ha dedicado, representante, efectivamente a destruir lo que se había construido, que si bien, digamos, el sistema de salud requería y requiere mejoras, lo que vemos es que cada vez vamos de para atrás y es mucho más vergonzoso escuchar una confesión del ministro de Salud donde dice que básicamente llevaron a cuidados intensivos a las EPS con tal de presionar la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso de la República. En el departamento del Amazonas hemos escuchado de un caso específicamente con la salud que generó, digamos, bastante ruido en los medios de comunicación y tú estuviste ahí con mucho valor denunciando esta situación. Claro que sí, mire, precisamente uno dice, bueno, el sistema de salud no ha sido perfecto, pero yo creo que ha sido uno de los mejores sistemas de salud que ha tenido América Latina y esa ha sido como ese ejemplo de país en el sistema de salud. Como le digo, con algunas deficiencias, por ejemplo, la oportunidad en la atención, siempre hemos tenido quejas de los usuarios, pero yo creo que podíamos ajustar, ver la Superintendencia Nacional de Salud, las entidades territoriales, el seguimiento que tiene que hacerle a las diferentes EPS y el EPS que no cumpla, pues se va. Pero, por ejemplo, salud pública. Es prevención y promoción, lo que ellos quieren hacer ya existe. O sea, ¿por qué tenemos que inventar lo que ya existe en nuestro país? Simplemente organicémoslo. Siempre he criticado al gobierno, ¿por qué
no vigilan los recursos de salud pública, que vienen por doceavas, que tienen la plata ahí para atender a la ciudadanía. No, esperan 6 meses y hacen los convenios con los hospitales y resulta que el presupuesto de un año lo ejecutan en 2 o 3 meses. ¿Qué está pasando ahí? ¿Para dónde se van los recursos? Y con lo que usted manifiesta, el Barco Hospital, esa gran noticia que duró días en los canales de televisión y en los medios de comunicación. Mire, yo, Jenica Costa, desde el primer día que llegué al Congreso, le he dicho al gobierno anterior y a este, le dije, necesitamos un acceso más oportuno a las comunidades. ¿Por qué no un barco hospital o un convenio con las fuerzas militares para que ellos puedan llegar a las comunidades indígenas con esos equipos interdisciplinarios que ya existen y se les paga al prestador de servicio de salud por ese servicio, que son los médicos, las enfermeras, los odontólogos, en salud pública, la prevención y la promoción, porque no articulan y hacen esos equipos extramurales y llegan a las comunidades? Es que no hay que inventarlo porque ya está, simplemente tienen que articularlo. Pero es que un barco hospital con el costo que hoy firman un contrato con el Ministerio de Salud, donde no nos garantizan cómo van a operar ese barco hospital, de dónde van a salir los recursos, un departamento de sexta categoría, cómo van llamémoslo así, a que estos recursos realmente no se pierdan y no queden como un elefante blanco. El mantenimiento de un barco hospital no solamente es cuando está navegando, porque en Amazonas tenemos 2 periodos, un periodo donde el río tiene altos niveles de agua y un periodo donde tenemos sequía. Entonces, cuando tenemos sequía, ese barco hospital no va a poder llegar a las comunidades, va a quedar anclado, pero el mantenimiento tiene que permanecer, así esté funcionando o no. ¿Cómo vamos a garantizarle el recurso de ese mantenimiento? ¿De dónde van a salir los recursos? Si el gobierno me dice, representante, los recursos están garantizados, perfecto, pero un proyecto de más de 80.000 millones de pesos y que no tengamos claro cómo se va a garantizar la prestación de ese servicio y que realmente sea útil y no quede como un elefante blanco, como ha ocurrido hace muchos años. Se intentó un bus hospital para también llegar a todas las comunidades cercanas a Leticia y hoy está ahí estacionado porque no hay plata para el mantenimiento. Entonces yo creo que hay que hacer esa interacción con las autoridades y realmente si es lo que necesita la comunidad o hay que acondicionar ese barco hospital realmente a las necesidades del territorio. Yo creo que una de las cosas y las dificultades más grandes que ha tenido el gobierno, este gobierno en particular, es la falta de consensos, es escucharnos entre voces diversas, es escuchar qué fue eso tal vez que se pudo haber hecho de manera errónea y que ahora se mejore, pero pretenden ideologizar absolutamente todo y lo único válido y certero es lo que ellos promocionan, lo que ellos dicen, lo que ellos promulgan en una narrativa que polariza a la gente. Vuelvo y repito, aquí tanto la oposición como el gobierno sabe que hay que hacer mejoras en el sistema de salud, como en muchos otros sectores y críticos que tiene nuestro país, pero cuando se limita a escuchar a quienes pensamos diferentes, es ahí donde erróneamente sigue actuando. ¿Cuáles son esos, Jenica, cuáles son esos, digamos, esos grandes desafíos que tiene el departamento del Amazonas y que tal vez este gobierno, como en la mayoría de los casos, no escucha? Yo te he visto también hacer un llamado por esa conectividad aérea para el departamento de Amazonas, unos tiquetes que se vuelven casi que incomprables de poder llegar allá. ¿Cuál ha sido esa receptividad por parte de este gobierno a todas esas exigencias que tú has hecho constantemente? Es más, no sé si a la representante Lina le pasa lo mismo, pero uno a veces se siente impotente, porque llegar a un ministerio, y es que uno no llega a pedir como piensan muchos, llegamos a buscar soluciones a los problemas y la única manera de llegar al Amazonas es vía aérea porque la fluvial solamente son transportes de carga y se demoraría muchos días donde llegasen a activar una ruta de pasajeros. Entonces la vía aérea, 1:40, solamente tenemos la aerolínea de Avianca y Latam a las áreas no municipalizadas, Atena cada 15 días y eso sí está autorizado el vuelo con unos tiquetes con unos costos muy altos. Una ruta tranquilamente puede salir, doctora, por más de $1.000.000 de pesos.
y es la única manera de salir o llegar a nuestro territorio. Y hemos insistido al gobierno nacional, busquemos la manera para que estos costos sean menores, teniendo en cuenta que no tenemos un subsidio de transporte como lo tienen todos los colombianos terrestre, porque nosotros los departamentos que la única manera de llegar es vía aérea, podríamos tenerlo. Aparte de eso, este gobierno no le ha cumplido a los jóvenes, no tenemos oportunidades para nuestros jóvenes. En la reforma laboral, muchos nos critican, es que la oposición le dijo no a la reforma. Yo soy una representante que a los artículos que benefician a nuestro territorio apoyo, y claro que sí, pero a lo que vemos que no tiene ni pies ni cabeza, ¿cómo lo vamos a apoyar? Entonces he dejado eso muy claro siempre en el Congreso, y el tema del transporte aéreo, no solamente de pasajeros, de carga, hace que los costos de la canasta básica familiar cada día sean más altos. Entonces hoy es imposible que una familia con un salario mínimo pueda no solamente subsistir y mantener su hogar, sino también pagar esos compromisos tan altos de intereses que generan no solamente los préstamos de ICT, los préstamos en los bancos, sino el día a día. Entonces, hay muy poca posibilidad de trabajo en el departamento del Amazonas. Nuestros pequeños empresarios, su personal de trabajo es poco, porque pues realmente nuestro departamento es muy pequeño y nosotros necesitamos fortalecer, necesitamos que crezca la economía. La bioeconomía es el eje importante, yo creo, y es la visión y el norte que debería tener estos departamentos. Nosotros tenemos un bioma maravilloso, tenemos una extensión de tierra, yo creo que el departamento del Amazonas es el más extenso en territorio en Colombia. Tenemos que incentivar el turismo, empresas que lleguen o fortalecer las que tenemos allá para que realmente haya ese movimiento y que podamos generar no solamente empleo, sino esa dinámica económica en nuestro departamento del Amazonas, que hoy no existe. Y Amazonas no solo es Leticia y Puerto Nariño, Amazonas son 9 áreas no municipalizadas, La Chorrera, La Pedrera, San Rafael, El Encanto, Arica, donde ni siquiera a veces un funcionario del gobierno llega y conoce realmente la situación que vive estas comunidades. Si lo vivimos en Leticia, que es nuestra capital, imagínense, doctora Lina, lo que pasa en las comunidades indígenas y la impotencia que siento cuando me dicen, doctora, estamos en sequía, no tenemos agua, no tenemos qué comer, los niños dejaron de estudiar porque no podemos llevarlos a la escuela porque tenemos que caminar más o menos 5 horas para poder llegar al establecimiento educativo, no podemos llegar a Leticia a abastecernos de alimentos, no, o sea, realmente uno se siente, y me he sentido en este gobierno impotente a tantas necesidades que tiene el departamento del Amazonas. Y nuestros gobernantes de igual manera, porque ¿qué sirve presentar proyectos si aquí simplemente llamémoslo así, los pares que tienen que hacer en los diferentes ministerios, que supuestamente no hay ese acompañamiento para generar los proyectos, para hacerlos, porque comienzan entonces a hacer como ese sesgo, no cumplió, pero es porque simplemente no quieren llevar la plata al territorio. Y vemos en las carteras de los ministerios simplemente una ejecución muy baja. Entonces, ¿qué están haciendo con la plata? ¿O es que están esperando las campañas políticas para que salga la plata a las regiones? ¿O cómo le van a hacer llegar? Esto me preocupa mucho. Imagínese, y es un tema, el tema económico para este gobierno, pues ha sido de total dificultad en la respuesta que le dan a los departamentos, porque como bien lo decía el representante, uno desde aquí, que es la voz de tantas personas que han confiado en nosotros, pues uno quiere llevar ese progreso, esos proyectos que transformen el territorio, que le den oportunidades, pero siempre cierran la puerta en decir, ya llevan 30 billones que han aplazado en recursos, y eso desmotiva en tanto y convierte casi que en un accidente el que un gobierno de izquierda como este, que siempre instrumentaliza a los más necesitados, a los más pobres, pero en últimas departamentos como el Amazonas y como Arauca, pues quedaron en cero porque no hubo ninguna solución, y al contrario, creo que lo que se había logrado avanzar, si bien no había generado tanto impacto, por lo menos uno sí sentía que lo escuchaban y que había inversión en los territorios, pero este ha sido completamente nefasto, muchas promesas, mucha idea de cambio, pero esto terminó siendo que una versión 2.0 de los peores males que se han cometido en el país. Ahorita uno ve entonces, y tanta necesidad en los departamentos, pero ellos están enceguecidos en seguir polarizando a los colombianos y en hablar de una consulta popular.
donde se van a Exactamente. gastar más de 750.000 millones de pesos. ¿Qué piensas tú, Jenica? Una consulta popular previa a unas elecciones, donde es claro cuál es la intención y simplemente dan un discurso para que las personas que de pronto a crear confusión, es lo que les gusta, y quedar bien ellos, pero en base del error, que lo que yo he dicho, porque tienen que justificar lo que mal está hecho, o sea, lo que están haciendo mal es que lo estamos viendo en indicadores, lo estamos viendo en los mismos informes que como ministerio están presentando, o sea, realmente, es más, por ejemplo, en Amazonas como ponente del presupuesto general de la Nación, presenté, de acuerdo a las necesidades que sé que existen en el departamento, cuáles son los sectores que deberían tener más recursos, y no nos escuchan, doctora Lina, no nos escuchan, entonces ellos se creen los que conocen de todo el territorio y distribuyen los recursos de acuerdo a su manera y no a las necesidades de un territorio. Y todo queda en un papel, en un documento, en un plan de desarrollo que hoy su ejecución es mínima, que no hemos visto realmente ese reflejo y ese cambio que esperaban los que votaron por este gobierno. Es lamentable, digamos, ya ver el resultado después de 3 años de este gobierno, ya le queda solo uno y pensar que estas cosas van a cambiar, pues es completamente imposible porque están ya enceguecidos en empezar una campaña electoral, seguir dividiendo a los colombianos, están tramitando reforma laboral, reforma a la salud. Incluyeron otras preguntas, sin conocimiento y prácticamente por hacer o querer hacer las cosas rápidamente o a su manera, se están equivocando. Y aquí el que pierde es el país, en vez de avanzar una división notoria en sus discursos, esa forma de hablar, de tratar a las personas. Bueno, yo creo que él, que a veces manda mensajes amorosos a muchos sectores, yo creo que debería empezar por él. Empezar como a hacer esa reflexión personal como presidente, si está cumpliendo con lo que él le prometió a los colombianos y cómo también si no organiza su casa, a sus ministros, a sus diferentes entidades, no habla con, o simplemente un ministro toma una decisión, inmediatamente en su cuenta de X, él trina y le lleva la contraria al ministro. Entonces hay un desorden en un gobierno que realmente dijo que todo iba a ser color de rosa y que hoy vemos son cada uno de los indicadores de los diferentes sectores en cero. La política del amor, como lo bien les decía Jenica, pero la política del amor para los bandidos, para los criminales, tú bien lo decías, ver departamentos que, digamos, de alguna manera habían superado parte de este gran problema de conflicto armado, hoy nuevamente ven cómo estos grupos de menores llegan a los departamentos. ¿Cómo está el reclutamiento en Amazonas? Nosotros en Amazonas, gracias a Dios, habíamos llamémoslo así, habíamos recuperado esa tranquilidad en las áreas no municipalizadas, especialmente las que quedan en frontera con Putumayo y Caquetá. Y hoy estos grupos ilegales están en el territorio y las personas lo conocen, resulta que se están llevando a nuestros niños. Claro, los niños y las familias sin oportunidades, sin trabajo, sin educación, pues ven una facilidad de acceso económico y simplemente se entregan o simplemente también obligan a las familias a que les entreguen sus jóvenes. ¿Y qué se está haciendo? Absolutamente nada, no vemos al bienestar familiar, no vemos a los ministerios, especialmente al de defensa y al presidente. Hoy tenemos el caso del joven secuestrado en Cali. ¡Qué silencio! O sea, ¡qué silencio! Pues es algo inaudito lo que está pasando en nuestro país, todo lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en Arauca, lo que pasa en el Putumayo, lo que pasa en el Caquetá. Yo digo, Dios mío, ¿será que no hay sensibilidad de este ser humano en tomar realmente la responsabilidad como presidente y poder darle las directrices y darle las herramientas a los diferentes grupos, ya sea de las fuerzas militares o de policía, sino que le está quitando responsabilidades, lo está limitando porque no les entrega los recursos suficientes? Hoy no tienen ellos cómo responder, cómo hacer la soberanía, cómo respaldar la vida, porque ellos lo que hacen es cuidar la vida del colombiano y hoy están ellos sin esas herramientas. Es triste que nuestras fuerzas militares y de policía estén hoy como se encuentran. Esa firma de los ceses bilaterales en las que básicamente limitaron el accionar de las fuerzas del Estado, de combatirlos, de fortalecer la inteligencia, en lo que ya era un periodo en el que se había avanzado mucho, pues ha hecho que estos grupos se fortalezcan financieramente, militarmente, y eso hoy tiene con mucho dolor a todos los colombianos en todos los rincones. Realmente eso es, y da dolor de patria hoy saber
porque los criminales son los que interceptan las comunicaciones de los soldados, de las fuerzas militares, y este gobierno prefiere gastarse un montón de plata viajando y el presidente Petro posando como líder mundial, mientras en su país hoy estas son las angustias y, digamos, esa frustración, como bien los decías, esa impotencia que uno siente de saber que hay una persona totalmente desconectada hoy liderando al país. Jenica, la verdad que para mí ha sido un placer tenerte acá, saber que en este programa le damos la voz a las regiones, escuchar esa voz de la oposición, que más que ser oposición es la realidad del sentir hoy que pasa en cada uno de los rincones. Yo quisiera que finalizáramos diciendo cuáles son esos grandes desafíos que hoy tiene el departamento del Amazonas y que yo ya creo que será el próximo gobierno con el cual se puedan trabajar, se le pueda dar otro aire, se le pueda mejorar las condiciones de vida a este departamento que es para nosotros una gran riqueza y que merece realmente el tratamiento y la prioridad de nuestro país, porque es para mostrarle al mundo. Ese es el pulmón para el mundo. Entonces, ¿cuáles son esos grandes desafíos? Y bueno, ya en este no fue, eso sí lo tenemos supremamente claro, pero no podemos perder la esperanza y que nos queda un reto grande a partir de ahora, y es tratar de volver a devolverle la esperanza a los colombianos. Pues Lina, mira, son muchos los retos, pero yo creo que hoy tenemos que darle las gracias al esfuerzo que hacen nuestros héroes de la patria a tratar de hacer esos acuerdos binacionales, porque nosotros estamos en una frontera con Brasil y con Perú, y trabajar mancomunadamente con las autoridades para proteger, para que esa seguridad realmente no se pierda y evitar que estos grupos criminales e ilegales lleguen a nuestro territorio. Yo creo que la seguridad es muy importante, la salud. Yo creo que aquí tenemos, y yo seguiré insistiendo y quiero que nos apoyes cada vez que dejamos nuestras constancias en que tenemos que asegurarle la salud a los colombianos y a los amazonenses, a esas personas que requieren esa atención oportuna y de calidad. Y bueno, la oportunidad de generar empleo, de que el turismo crezca en nuestro territorio, de que las personas lleguen y encuentren esa paz y esa tranquilidad adornado de nuestra fauna, de nuestra flora, recuperar nuestro río. Sigo insistiendo, no podemos perder la navegabilidad del río Amazonas, tenemos que hacer algo para recuperar esa gran riqueza que tenemos. Y bueno, yo creo que es nuestra tarea como legisladores, no solamente legislar, sino también velar por los derechos de los ciudadanos, especialmente mi tarea, velar por los derechos de los amazonenses. Bueno, a todos los habitantes del departamento del Amazonas, a todos los colombianos, ella es Jenica Sujeina Costa, una representante dedicada, juiciosa, muy participativa en cada uno de los debates, que defiende su departamento con el corazón, una mujer berraca, valiosa, que me alegra mucho que hoy tengamos esta oportunidad de conversar. Jenica, mis mejores deseos para este terminar del periodo, éxitos a futuro y bienvenida siempre aquí a Voces del Territorio. Voces del Territorio, bueno, muchas gracias, representante Lina, por este espacio y gracias a ustedes por escucharnos y también por conocer lo que pasa en el territorio. Es otra cara realmente y yo creo que es la cara importante y real de lo que vivimos en estos territorios tan apartados del país.